Bueno, hoy vamos a interactuar un poquito más. Me gusta que ustedes respondan. Si no se animan por micrófono, lo pueden hacer por chat. La idea de esto es yo ver más o menos si se están entendiendo los conceptos o si hay que volver a reforzar. ¿Me dan el ok cuando se visualiza lo que estoy compartiendo? Bueno. Ahí se ve. Perfecto, muchas gracias. Recordemos que mañana el horario es a las 12. Esto es importante que les consulte. ¿Les cómodo ese horario o quieren que pasemos la clase, por ejemplo, a la noche o directamente el viernes? Ustedes mándenme por chat, yo lo leo. No, yo la verdad no tengo ningún problema con mañana a las 12. Bueno, ¿alguno que no pueda conectarse a esa hora? ¿O estamos todos ok y los conectamos a las 12? Bueno, entonces nos Yo vamos. puedo a las 12. Por mí está bien, Perfecto. Bueno, genial, buenísimo. Mañana vamos a ver, vamos a empezar a ver todo lo que es soluciones, lo que es estequiometría, después vamos a ver lo que es molaridad, normalidad, y por último, la última unidad, que es, sería el lunes, química orgánica. Todo esto recuerden que lo podemos ir variando. Por ejemplo, si ustedes me dicen, mire, profe, no adelantemos porque estamos atrasados con tal unidad, listo, volvemos a repasar la unidad, total tenemos toda la semana próxima para seguir dándole a lo sumo química, ¿sí? Vamos a repasar algunos conceptos que me parece que quedaron pocos claros. Los enlaces químicos, hay tres tipos de enlaces químicos: iónicos, covalentes y metálicos. Lo importante de que el iónico es la unión de un metal con un no metal. Recordemos que el metal cede el electrón porque tiene menos electrones de valencia y el no metal va a recibir esos electrones porque tiene mayor cantidad de número de valencias. ¿Qué quiere hacer el elemento? Llegar a un gas noble. ¿Y ese gas noble por qué? Porque tiene 8 electrones en su última órbita. Covalente es la unión de dos no metales. A su vez puede ser covalente simple porque se comparten un solo electrón, covalente doble porque se comparten 2 electrones, o triple, 3 electrones. A su vez pueden ser polar o apolar, y a esto también le voy a hacer hincapié. Apolar significa átomos iguales o átomos diferentes. Átomos iguales. Exactamente. Pareciera al revés, que fuera A, pareciera que fuera diferente, pero no. A significa que son iguales. Yo ayer coloqué el ejemplo de cloro-cloro y la mayoría me puso covalente, perfecto, pero la mayoría me puso polar. Y es apolar porque son átomos iguales. Y el enlace metálico es entre dos metales. ¿Quedó claro esto? Y a su vez el covalente dativo, también que es otra clasificación, es cuando, por ejemplo, tenemos dos o más elementos y un solo elemento le comparte y el otro solamente lo recibe. Entonces, ¿qué aconsejo? Primero que ustedes vean los elementos que están y se fijen si es metal o no metal. Y acorde a eso, ustedes pueden ver qué tipo de enlaces son, para ver si ceden, si comparten, si ganan y demás. ¿Quedó claro estos conceptos? Bueno, otro de los conceptos que quedaron, me parece, medio flojitos fueron el tema de la solución. El solvente es el que la sustancia va a ser disuelta, vamos a decirlo así. Es el que está en mayor porcentaje. Mayormente el solvente está en estado líquido. El soluto, en cambio, va a ser en una menor proporción, va a ser en donde va a ser disuelto, por ejemplo, la sal, el azúcar. Y esta unión del solvente más el soluto va a formar la solución. ¿Se entiende ahora el concepto de solvente y soluto? Porque ayer cuando subí la historia, la mayoría me puso al revés. Que el soluto era el agua y que el solvente era la sal o el azúcar que puse en ese caso. Recordemos que el soluto va a estar disuelto en el solvente. Bien, ahora les puse algunos, creo que 3 o 4 ejercicios como para repasar y comenzar la clase. Me gustaría que participen. Recordemos que las fases no son los mismos que los componentes.
En este caso, ¿se animan a decir cuántas fases ven y cuántos componentes ven? ¿O cuáles son los componentes? No tengan miedo a equivocarse. Ustedes arriesgan. Después yo les digo en todo caso cómo van, si vamos por el camino correcto o si hay que modificar algún concepto. Creo que las fases son sólido y líquido y los componentes agua, arena fina, arena gruesa y gravilla. Excelente, Aileen. Cuando directamente preguntan fases, muchas veces uno dice, bueno, 2, sí, porque está bien. Es líquido y sólido. Pero ya cuando dijo componentes, la compañera empezó a describir todos los componentes que vemos. Aileen, ¿te animas a decir si es una mezcla, en este caso, homogénea o heterogénea? Heterogénea. Excelente. ¿Y por qué heterogénea y no homogénea? Porque todos los compuestos están divididos. Bien, son visibles y están totalmente divididos, sea por su densidad, tamaño, etc. Muy bien. Vamos con otra cosita que ayer vi también que me parece que no quedó claro. De este ejemplo vamos a ver cuál es el nivel, cuál es el subnivel y la cantidad de electrones que tiene el oxígeno. El nivel es 1. ¿Por qué 1, Mariana? Yo te escucho, vos justificame tu respuesta y después lo vemos. ¿Están de acuerdo con Mariana? Perdón, no escuchas. El nivel es 2. Lo que tenemos que ver primero para el nivel es el número más grande, por decir de una manera, que máximo sería en esa configuración electrónica. En este caso tenemos 1 y 2. ¿Cuál es el nivel máximo que alcanzó? Me tengo que fijar en la última parte de la configuración electrónica y acorde a eso responder. El nivel sería el 2. ¿Es un nivel que sería S o P? El P. P. ¿Recuerdan que cada subnivel tenía un número representativo? Sí. ¿Cuál era el P? 6. ¿Cómo? El 6. ¿Sabés? ¿Están muy seguro? Teníamos que el S era 0, que el P era 1. ¿Eso recuerdan o no? Ah, el segundo número cuántico. Exactamente, el segundo número cuántico. ¿Y la cantidad de electrones son 4, 6 u 8? 8. Bueno, ahí estamos en el error que estamos habitualmente. Tenemos que fijarnos en la última configuración electrónica, no en la totalidad. ¿Está bien lo que dice Milena? ¿Tiene 8 electrones? Sí. Pero ahora yo pregunto, electrones de valencia. ¿No es lo mismo que la cantidad de electrones? 4. ¿Seguro, Tommy? ¿4? 6. 6. 6 tiene de Tengo que valencia. sumar los dos niveles, tengo iguales, y sumo lo que está arriba, los exponenciales. En este caso tiene 6 electrones de valencia, porque estamos en el mismo nivel, y tiene 8 electrones en general. ¿Sí? ¿Se entendió eso? No tengo drama de volverlo a explicar. Bueno, ¿y el oxígeno es metal o no metal? No metal. Bien, ¿tiende a recibir o a ceder esos 6 electrones? Tiende a recibir. Excelente. Muy bien. Otra de las cosas que ayer estalló. Es un huevo, de un huevo crudo a un huevo cocido. ¿Qué se produjo? ¿Un cambio físico o químico? Químico. Bien, Mile. ¿Por qué químico? Y por lo general porque es irreversible. Excelente, es la palabra clave que dijiste. Es irreversible. Además, a la cocción cambió el color también, ¿sí? La yema, ustedes recuerdan que si no cambia el color, que si no cambia la composición química, que si es totalmente reversible, sí, es físico, pero si yo cambio alguna de estas cosas, ya no, es un cambio químico. Y lo mejor que dijo Milena, es irreversible, porque ya cuando tengo un huevo duro o cocinado,
no puedo volverlo un huevo crudo. Ahí quedó la diferencia entonces, porque la mayoría ayer me puso que es un cambio físico. En cambio, el lunes yo había puesto un queso rallado y un queso no rallado. En ese caso, ¿qué sería? ¿Físico o químico? Físico. Físico, Ahí porque sí. solamente, ¿qué cambió? La presentación, pero la materia es la misma, el sabor es el mismo, el color es el mismo. Bien, vamos con esto. ¿Cómo se denomina al átomo que cambia de neutrones, pero es igual el número, perdón, que cambia, sí, el número de neutrones, pero tiene igual número de protones? Isótopo. Muy bien. El isótopo, importante de esto. Cuando tenemos el mismo número atómico, miren acá, el Z es 1, 1, 1. Si ustedes ven acá el hidrógeno, tenemos un protón, un protón, un protón, o también llamado electrón. Pero miren acá, el número másico, tengo 1, 2 y 3. ¿Qué cambió? Si los protones tengo iguales, ¿qué cambió ahí en el número másico? Los neutrones. Los Los neutrones. neutrones. Este concepto, se van a acordar de mí, que les van a preguntar. Recuerden que tenemos el mismo número atómico, es decir, la misma cantidad de protones, pero diferente número másico, y eso se debe a que tenemos diferente cantidad de neutrones. Bien, este es el último ejercicio y comenzamos directamente hoy. Necesito saber, porque ayer yo consulté cuál es el número cuántico. O sea, yo había puesto un spin. El spin es un número cuántico, sí, pero ¿es el principal? ¿O No. cuál era el principal? Bien, ¿cuál era el principal? El N. El N significa que es el nivel de energía. Ese es el principal. Después tenemos el secundario, luego el magnético y luego el spin. Ahora yo le hago referencia al oxígeno, ¿sí? Necesito que me digan todos los números cuánticos del oxígeno. El primario, el secundario, el magnético y el spin, y la cantidad de electrones que tiene. Vamos de a poco. El número principal, ¿cuál sería del oxígeno en este caso? El 2. El 2. Recordemos el 2 porque vemos la configuración electrónica, cuál es el nivel máximo alcanzado. Bien. El secundario. Sería su nivel. P. El P. El P, exacto. Después, ¿recuerdan cómo hacíamos el magnético? Que era acorde a la cantidad de órbitas. Si teníamos P, ¿cuántas órbitas teníamos? 6. ¿6 órbitas o 6 electrones? 3 órbitas. 3 órbitas. Cada órbita, ¿cuántos electrones podemos tener como máximo? 2. Bien. 2. Entonces, si calculamos, usted me dice que tiene 3 órbitas, perfecto. El del medio, ¿qué número le vamos a poner? 0. 0. ¿El de la izquierda? Menos 1. ¿Y el de la derecha? 1. Bien. Dice que acá tengo que representar cuántos electrones en total. 8. 8. El último electrón, ¿en cuál quedaría? Menos 1 de P. Muy bien. Y vamos a, entonces, si es menos 1, ¿la flechita quedó para arriba o para abajo? Para abajo. Para abajo. Entonces, ¿el spin es positivo o negativo? Negativo. Negativo. Menos medio. Perfecto. Última pregunta. ¿Cuánta cantidad de electrones tiene total el oxígeno y cuántos de electrones de valencia? 8 electrones y 6 de valencia. Excelente. Muy bien. Bueno, empezamos hoy con lo que realmente nos compete. Quiero saber de esto hacia atrás. ¿Quedaron dudas? No, profe. Bueno. Importante empezar a decir bien los nombres de la ecuación, que estamos formados por los coeficientes, es decir, el número mayor que tenemos anterior al elemento, que eso nos va a dar muchos indicadores, ya vamos a ver. A su vez, el numerito que le sigue al elemento, que está siempre abajo, se llama subíndice.
Y todo lo que está de la flecha a la izquierda se llama reactivo y todo lo que está de la flechita a la derecha se llama producto. Para que, por ejemplo, si yo llego a preguntarles, bueno, esta sal que se formó, ¿es producto o reactivo? ¿Qué ustedes responderían? Es producto. Es producto, muy bien. A su vez, ustedes pueden llegar a ver ciertas aclaraciones entre los compuestos. As significa que está disuelto en agua, S significa que está en estado sólido, L en estado líquido, G en estado gaseoso. ¿Por qué es importante en esto? Es súper importante, por ejemplo, porque el ácido cuando está disuelto en agua va a tener otra nomenclatura. En vez de terminación uro, va a terminar en hídrico, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Es importante observar los estados, si los especifica, ¿no? La ecuación, que básicamente son líquido, sólido, gaseoso y el as que está disuelto en agua. ¿Qué es una reacción? Básicamente, una reacción es cuando se forman o se organizan sustancias para formar otras sustancias. ¿Cómo se la va a representar? Mediante la ecuación química que vimos anteriormente. Recordemos que los reactivos es de la flecha hacia la izquierda y los productos de la flecha hacia la derecha. A su vez, nos fijamos en el estado de cada uno. Y acá es un ejemplo que yo el primer día de clase les comenté, que hay ciertos átomos que en estado gaseoso se comportan como biatómicos. Y es en el caso del hidrógeno, del cloro, del oxígeno y tenemos 2 o 3 más que ya le voy a pasar a la diapositiva. Por eso es tan importante los estados, porque ciertos elementos en ciertos estados se comportan diferentes a los otros. Bueno, esto es un poquito más de lo que yo le comenté. El más va a separar básicamente o los productos o los reactivos, las flechas, los reactivos de los productos y los distintos estados. Existen distintos tipos de reacciones químicas, las vamos a ir viendo una por una. Y les puse ejemplos muy claros para que ustedes lo puedan relacionar. Cuando hablamos de reacción de adición, perdón chicos, que escucho un micrófono. Cuando hablamos de reacción de adición, es decir, de síntesis, básicamente reaccionan 2 o más reactivos, acordamos que es de la flecha hacia la izquierda, pero forma un solo producto. ¿Sí? Acá coloqué, por ejemplo, el nitrógeno. Miren el nitrógeno, ¿es mono o biatómico? Diatómico. Es diatómico. Perfecto. ¿El hidrógeno es mono o biatómico? Biatómico. Biatómico. Acá en este caso, ¿qué pasó? Que el oxígeno en realidad tiene que llevar un 2, pero lo tiene el hidrógeno. ¿Qué pasó acá? Me voy a adelantar un poquito. ¿Cómo? Eso ya sería o sea, algo armado ya, o sea, como que hubo una ecuación primero, y de eso devino el agua. Exactamente, está bien lo que me estás diciendo correctamente. Ustedes recuerdan que cuando ya hay 2 reacciones, se intercambian las valencias ya, ¿sí? Por eso el hidrógeno quedó con 2 y el oxígeno quedó con 1, ¿sí? Y ustedes, bueno, esto ya directamente ya está formulado y después se formula con esto. Lo importante que quiero que se entienda de síntesis es que a través de 2 o más reactantes se forma un solo producto. Listo, acá tengo un producto, acá tengo un producto y un producto. Acá yo le coloqué un ejemplo. Vamos a suponer que Pepa y Pepo se conocieron y luego Pepa y Pepo se casaron, ¿sí? Para que más o menos ustedes puedan comprender el ejemplo de síntesis. Vamos con descomposición. Básicamente que a partir de un reactivo, o sea, al revés, de un reactivo vamos a obtener más de un producto, ¿sí? Al revés del anterior. ¿Qué pasó? Pepa y Pepo decidieron divorciarse. Cada uno está por su lado, ¿sí? Vamos al desplazamiento simple. Básicamente, un elemento de los que están en el reactivo se va a desplazar en el producto, pero formando otro elemento. Es decir, acá el zinc lo tengo solo, pero ya en el producto lo tengo combinado,
¿Sí? O sea, están los mismos componentes, compuestos químicos, pero en el producto están exactamente los mismos, pero en diferentes compuestos. Se han unido otros elementos formando otros compuestos. ¿Qué dice acá? Bueno, tenemos, por ejemplo, a Pepo, a Pepa y a Ricardo. Bueno, perfecto, tenemos a 3 personas, pero en el producto estas 3 personas están con otras personas, ¿sí? Vamos al desplazamiento doble. Básicamente se generan, en vez de un solo compuesto como anteriormente, vamos a tener 2 que se forman, ¿sí? También tenemos los mismos elementos, pero los reactivos van a formar otros productos. Y esto también es otro ejemplo. Las parejas que estaban inicialmente, luego es como si fuera un swinger, bueno, intercambiaron parejas. Bien, ¿se entendieron las distintas? Ay, me faltó uno, perdón. No, esto ya lo habíamos dicho. La descomposición, coloqué otro ejemplo más. Que habíamos dicho que A y B luego van a formar, o sea, tienen los mismos elementos, pero con 2 productos diferentes. Es totalmente diferente a la síntesis. Bien. Hasta ahora, ¿se entendió lo que expliqué recién de las relaciones químicas, de los compuestos químicos? Sí, profe. Bueno, genial. Acá lo que me preguntaron desde el primer día, cuáles son las moléculas diatómicas. Tenemos el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo. Que si ustedes se fijan en la tabla periódica están todos juntos. Acá dice que son moléculas biatómicas gaseosas. Es decir, cuando están en estado gaseoso se convierten en biatómicas. Siempre en condiciones normales de presión y de temperatura. Vamos a suponer que en algún momento dice leak, o sea que está en estado líquido, no se van a comportar como biatómico. Vamos con la reacción redox. ¿Voy muy rápido? No, profe. No, está bien. Bueno, la reacción redox tenemos 2 procesos simultáneos e inseparables. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se produce una cosa, luego se va a producir otra, simultáneamente. Oxidación, básicamente una sustancia pierde electrones. Y reducción, la sustancia va a ganar electrones. ¿Por qué llamamos oxidación a pérdida de electrones? Por ejemplo, el oxígeno, hay mucho que el oxígeno pierde o gana electrones. Gana. Gana, exactamente porque recordamos que es un no metal. Entonces, el oxígeno necesita 2 electrones para completar los 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, el oxígeno sí o sí necesita robar 2 electrones, ¿sí? O sea, necesita quitar electrones. Y de esa manera va a oxidar a elementos para que él pueda completar 8 electrones. Otra de las cosas importantes, algunas tablas periódicas que en realidad en el menor de los casos dice el número, ¿sí? Acá es imposible, yo creo que estoy buscando muchísimo y no sale. ¿Sí salen algunas tablas periódicas el número de oxidación? Sí, pero no sabe directamente esto, el número redox. Importante a tener en cuenta son 6 ítems, para que uno sepa con qué número de oxidación cada elemento va a usar. Primero, que todo átomo, elemento solito, sin combinarse con nada, tiene número de oxidación 0. Vamos a suponer el zinc. El zinc, sin combinarse, el estado de oxidación es 0. Los oxígenos combinados tienen el estado de oxidación -2. Siempre actúan con -2, a excepción de los peróxidos. Todos los hidrógenos combinados actúan con +1. ¿Sí? Después vamos a ver las excepciones. Veamos primero lo general. O sea, átomo solito, estado de oxidación 0. Oxígeno, -2. Hidrógeno, +1. Acá dice, todas las moléculas son neutras. Es decir, si por ejemplo tengo oxígeno y calcio, esa molécula me tiene que dar una carga 0. Es decir, uno actuará con +1 y el otro con -1, por ejemplo, pero me tiene que dar 0 la carga. Esto
es el ejemplo claro de esto. Porque acá tenemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. El hidrógeno dijimos que actúa con +1. El oxígeno actúa con -2. El nitrógeno, si ustedes llegan a ver en la tabla periódica, ¿en qué grupo está el nitrógeno? En el 5. En el 5. Recordemos que los electrones de valencia suelen corresponderse con los números de oxidación. ¿Por qué digo que suelen? Porque en un 90% se van a coincidir. Entonces, actúa con +5. Acá tenemos +1, +5, tenemos +6. Pero acá en el oxígeno tengo -2. ¿Cómo llego al 0 en ese caso? ¿Por cuál lo tengo que multiplicar al oxígeno? Por Se 3. multiplica el -2 por 3. Exactamente. Entonces acá estamos respondiendo a la regla que cada molécula tiene que dar una carga de 0. Vamos a otro ejemplo. H y el bromo, o sea, hidrógeno y el bromo. Tenemos que ambos actúan con 1, nada más que con 1 más y 1 menos, ¿sí? A su vez, cuando dijimos cuando el elemento está solito, ¿cuánto tenía el número de oxidación? 0. 0. Bien. ¿Se entendió entonces las reglas que dije al comienzo de esto? Sí, profe. Para poder continuar, bueno, ok. Vamos a ver, en este caso, el hierro de 0, acá estoy en reactivo o en producto, lo que estoy señalizando. En el reactivo. En el reactivo. Tiene 0, pero en el producto tiene 3. ¿Qué pasó? Aumentó el número, por decir una manera. Y ese aumento significa que el hierro perdió esos electrones, ¿sí? Si pierde electrones, ¿se reduce o se oxida? Se oxida. Se oxida, exactamente. Vamos a otro ejemplo. El cobre tiene +2 y luego el cobre pasó a 0. ¿Sí? ¿Qué pasó en ese caso? ¿Se dio o ganó electrones? Los dio. Serio. ¿Se dio? ¿Seguro? Ganó electrones. porque Ganó cuando se- electrones, exactamente. Como ganó electrones, se redujo. A diferencia acá de nitrógeno, que tengo -3 a 0. Para decirles una reglita, porque yo hoy les voy a dar muchas reglitas así, cuando el número aumenta en el producto es porque los dio a los electrones, no los ganó. Entonces se oxida. Cuando el número baja en el producto, acorde reactivo, es porque se redujo, ganó electrones. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, Sí, profe. vamos a otro ejemplo. De 0 a +2 aumentó. ¿Qué yo les dije? Si aumentaba, ¿qué pasaba? Los perdía. Pero, sí, se oxida. Pero miren otro concepto que es totalmente opuesto. ¿El elemento se oxidó? Sí, porque pierde esos 2 electrones. Pero el zinc es el agente reductor. A diferencia del que se redujo, es el agente oxidante. O sea, los agentes son lo opuesto de lo que le pasa al elemento. Si el elemento perdió electrones, ¿por qué perdió? Porque los dio y bueno, se redujo. Por eso se llama agente reductor. Pero si el oxidante, o sea, cuando el elemento gana electrones, ¿sí? Porque recibió esos electrones, se llama el agente oxidante. ¿Entiendes esos dos conceptos que son totalmente opuestos, pero la relación de por qué el que se oxida es el agente reductor? Porque se quedó con menos electrones. Y el oxidante ganó electrones, el reductor ganó electrones, pero se actúa como agente oxidante. Me avisan si no se entiende, lo vuelvo a explicar. Bueno, vamos a esto. ¿Recuerdan que al principio vimos los distintos tipos de reacción química? En este caso tengo un elemento en el reactivo y 2 en el producto. ¿Cómo se llamaba esa reacción? Decomposición. Uy, no tengo la respuesta. ¿Están todos de acuerdo con la compañera? Sí.
Bien, y no, ¿por qué no? Por ejemplo, simplificación. ¿Cómo fue, profe, la pregunta? ¿Por qué no es de descomposición, dijeron las compañeras? ¿Y por qué no de simplificación? Está correcto lo que dijo la compañera, porque se descompone, un solo elemento se descompone en dos. ¿Y por qué no de simplificación? Porque de simplificación serían dos compuestos que se descomponen para dar uno. Excelente. Vamos ahora con la formación de elementos. Ya que necesito que si quieren tomen notas, me digan que vaya más lento. Es fácil, pero es mucha la cantidad. Tenemos tres tipos de nomenclaturas. La que mayormente se utiliza es la tradicional. La que ustedes, por ejemplo, van a ver que termina en oso, en ico, comienza con per y demás. Luego tenemos la nomenclatura de stock. Vamos a suponer óxido de calcio. Y entre comillas pongo la valencia que usó el calcio. Esa sería la más fácil. Y la de UPAC, por ejemplo, si tengo 2 átomos de oxígeno, bueno, pongo di, porque son 2 átomos, di oxígeno, por ejemplo, ¿no? Y así. Pero estas no las vamos a utilizar. Yo tan solo quiero mostrarles. ¿Cómo? Bueno, estas tan solo les quiero mostrar porque si llegan a ver, por ejemplo, óxido de calcio y entre paréntesis la valencia, es porque estamos hablando de nomenclatura de stock. Y si llegan a ver con la palabra mono, di, tetra, penta y demás, es porque está especificando la cantidad de átomos que tiene ese elemento. Nosotros vamos a utilizar la tradicional. La tradicional tiene que, obviamente, cada elemento no va a tener una valencia. Ojalá fuera tan fácil, tuvieran todos una sola valencia. Hay elementos que tienen una valencia, por ejemplo, de hasta 5 valencias. En caso que tenga uno, la terminación va a ser, por ejemplo, si fuera de litio, vamos a poner, óxido de litio, listo, porque tiene una valencia. Pero también una sola valencia lo puedo representar con la terminación en ico, óxido lítico, por ejemplo. Significa que ese elemento tiene una sola valencia. Cuando tiene dos, dependiendo de cuál usemos, si usamos la menor va a terminar en oso, si usamos la mayor va a terminar en ico. Vamos a poner el azufre. Si usamos la menor, sulfuroso. Si usamos la mayor, sulfúrico. Si tiene 3 valencias, que también el azufre, en realidad el azufre es uno de los que más elementos tiene, si usamos la menor, colocamos hipo, sulfuroso. Si usamos la del medio, sulfuroso, y si usamos la mayor, sulfúrico. Y así también hacemos con si tiene 4 valencias. Y acá me faltó la quinta, porque también hay elementos que tienen quinta, que es hiper, a ver si lo tenemos acá. No, yo les voy a mostrar que hay una quinta valencia que comienza con hiper también. Acá en este caso la cuarta es mayor, comienza con per y termina con ico. Acá les coloqué el ejemplo del cloro. Por ejemplo, si usa la menor valencia es, vemos acá, si usa la menor valencia empieza con hipo y termina con oso. Hipocloroso. Si uso la valencia que le sigue, termina en oso, cloroso. La que le sigue termina en ico, clórico. Y la más grande con per y termina en ico, perclórico. ¿Esto se entiende de las valencias? Porque el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Acorde a la que utilicemos en la ecuación, va a ser el término o la nomenclatura de ese elemento. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ejemplos igual. Vamos a empezar con los óxidos. Los óxidos pueden ser dos.